¿Recuerdan que en secundaria leíamos Aura de Carlos Fuentes? En muchas escuelas de México, esta novela formaba parte del programa de educación hasta que fue cancelada por un político que se escandalizó cuando supo que su hija iba a leerla. Este escándalo provocó que las ventas del libro se dispararan y que lo que muchos recordábamos como una historia atrapante, mágica y misteriosa, sobre todo por estar escrita en segunda persona y la mayor parte del tiempo en futuro, nos llevará a releerla con otros ojos. Porque, así como les platiqué en el programa que hice de las batallas en el desierto, los adultos que ven el mundo desde la inmoralidad nos invitan al morbo. Si no han visto ese programa, aquí les dejo el enlace. Hoy vamos a platicar de los supuestos horrores que llevaron a retirar esta gran obra de los colegios. Quédense conmigo y no olviden suscribirse. Les prometo un programa lleno de emoción. ¿Empezamos? Felipe Montero, un joven historiador, lee un anuncio en el periódico que definitivamente está dirigido a él. Le ofrecen 4,000 pesos a cambio de que ordene y escriba las memorias de un general. El lugar donde debe hacer el trabajo está en la calle de Donceles, en el centro de la Ciudad de México, una calle que se remonta al siglo XVI. Cuando Felipe llega a esta casa, que en realidad es una mansión, se abre una puerta que da a un corredor con un pequeño jardín lleno de plantas místicas. En realidad son plantas narcóticas. Plantas de sombra porque, según la viuda del general, han construido tanto alrededor de esta casa que no le pega un rayo de sol. Tampoco se escucha nada. Pareciera que esta mansión está en otro plano del universo y no en el centro de una ciudad. El único cuarto con iluminación es el de Felipe, una recámara con un tragaluz que le dificulta dormir. Cuando leemos que Consuelo, viuda del general, le pide como condición quedarse hasta terminar el trabajo, anticipamos que Felipe ha sido engañado. En este momento le entrega la llave de sus pertenencias. Ojo, este es el primer intercambio de llaves. Consuelo es una mujer vieja, no sabemos de qué edad, a quien Felipe conoce en su recámara acostada y cubierta con un edredón viejo y sucio, lleno de migajas de pan, y un conejo que hace la función de mascota y se llama Saga. Este nombre hace referencia a una mujer que tiene el poder de la adivinación y realiza maleficios y embrujos, así como los nahuales en algunas tradiciones mexicanas. Además, el conejo es un animal que simboliza la fertilidad y los ciclos de renovación en la vida. También leemos una obsesión religiosa asociada a ritos paganos. Una noche, Felipe encuentra a Consuelo hincada, levantando los puños y golpeándose el pecho frente a una mesa con veladoras, corazones de plata y diferentes imágenes de Cristo, María y el arcángel Miguel. Esta misma noche, ella le entrega la llave donde guarda los documentos de su esposo. Segundo intercambio de llaves. Felipe encuentra papeles que de tan viejos están amarillos y carcomidos por las ratas. Son las memorias de los estudios militares del general en Francia, su amistad con Napoleón, su regreso a México durante el régimen de Maximiliano y finalmente su exilio en París. ¿Cuántos años tienen de haberse escrito? En una escena, Felipe Montero escucha aullidos espantosos que lo llevan a asomarse por el tragaluz de su cuarto y descubre un jardín secreto que prácticamente no existe, donde varios gatos están prendidos en fuego. Más adelante lee en las memorias del general cómo Consuelo tortura un gato con las piernas abiertas y desnuda poco antes de tener su primera relación con ella. Un testimonio más de las tradiciones paganas. Aquí nada es casualidad. En nuestro país abunda el misticismo. En cambio, Francia representa la cuna de la Ilustración. Nos encontramos ante una asimetría extraordinaria, llena de simbolismos. La discordia entre la razón y el instinto, el doble intercambio de llaves, el ruido de la ciudad, en contraste con el silencio de la mansión, una habitación iluminada en una casa que está en tinieblas, la penumbra que obliga al historiador a guiarse por el tacto, el olfato y sus deseos más primarios. Vámonos con Aura, una joven misteriosa y bellísima, de ojos verdes, siempre vestida de verde, un color que hace referencia a la naturaleza, otro recurso del que se valen muchos autores, como platicamos en el verano que mi madre tuvo los ojos verdes.
Aquí les dejo el enlace. Aura es sobrina de Consuelo. Cuando Felipe la conoce, se obsesiona con ella. Llega a creer que está secuestrada y que Consuelo la controla, porque en cada escena ambas se comportan de forma idéntica. Una mañana, Felipe descubre a Aura en la cocina degollando un chivo, mientras Consuelo extiende las manos al aire y hace movimientos extraños como si estuviera cortando algo. Esos mismos movimientos los replica Aura mientras despelleja al animal. Un juego de dobles y algo más, un ritual. El sacrificio del macho cabrío es parte de los rituales de las brujas en nuestro folclore. Y lo que sigue, Aura invita a Felipe a su cuarto, donde un gran Cristo de madera negra cuelga frente a la cama que se ilumina por un círculo de luz. Aura ha envejecido por lo menos 20 años. A pesar de esto, Felipe acepta el juego que ella propone. Le permite lavar sus pies en agua, después le canta, le baila, lo desnuda y, en cuclillas, rompe una hostia y le ofrece la mitad. Esta hostia hace referencia a las migajas de pan sobre la colcha de Consuelo. Comulgan y Felipe murmura el nombre, Aura. Cuando culmina el romance, ella camina hacia el rincón donde su tía los observa. Ambas sonríen, agradecen y salen abrazadas. Otro ritual consumado. Entonces Felipe descubre que Consuelo y Aura son la misma persona. Aura desaparece. Consuelo debe retomar fuerza para convocarla de nuevo. El misterio se devela. Felipe busca el resto de los papeles y encuentra algunas fotografías en las que se observa a sí mismo. En palabras del general, sé por qué lloras a veces, Consuelo. No he podido darte hijos a ti, que irradias vida. Pobre Consuelo. También el demonio fue un ángel antes. El general le había advertido que los brebajes no servían, pero ella insistió en cultivar sus propias plantas bajo el argumento de que si las hierbas no fertilizaban su cuerpo, por lo menos lo harían con su alma. ¿Recuerdan al conejo como símbolo de fertilidad? Para este momento, Felipe ha renunciado a su identidad. Ahora forma parte de este juego de dobles dentro de una piel que no es suya. Aura viene del latín y significa viento suave y apacible. También hace referencia a un halo de luz que resplandece alrededor de nosotros. ¿Recuerdan ese círculo que alumbró la cama la noche del ritual? Y por si fuera poco, en México también llamamos aura a un ave de rapiña. La conocemos como sopilote. En nuestra cultura, las brujas tienen una relación estrecha con los sopilotes, cuyo plumaje negro alude al Cristo que cuelga en la habitación de Aura. ¿Qué hay de Consuelo? Ella es una mujer rota que lo único que no encuentra es consuelo. ¿No se mueren de ganas de leer este libro y después de leerlo, volver a este programa? Hoy tengo 2 dedicatorias. A ti, mi querido Sergio Negrete, por la fascinación que vi cuando platicamos de este libro. A mi preciosa nueva amiga de confianza, Mari Carmen Castillo, por las aventuras en la búsqueda de esta mansión en Donceles. Carlos Fuentes estaría encantado de saber a cuántos jóvenes atrapó con esta historia que alguna vez leímos desde una mirada ingenua. Aura se publicó en 1962 y fue cancelada en los colegios 40 años después. Va mi trivia. Autora francesa que reconstruye su historia familiar cuando su madre se quita la vida. Les doy una pista. La novela fue publicada en el 2011. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Sigamos haciendo comunidad y díganme, ¿qué libro los ha marcado? Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias. Los abrazo.